Antes de empezar, necesito que sepas algo sobre mí. No soy buena persona, o al menos no lo era. Durante años fui el tipo de hombre que las mujeres aprenden a identificar demasiado tarde. Controlador, desconfiado, con una necesidad enfermiza de saber dónde estaba mi pareja en todo momento. No voy a entrar en detalles porque no es el punto, pero sí voy a decirte que llegué a hacer cosas de las que todavía me cuesta hablar en voz alta. A los 24 me pusieron una orden de alejamiento. Fue lo mejor que me pudo pasar, no porque me asustara, sino porque por primera vez en mi vida alguien me obligó a sentarme frente a un espejo y mirarme de verdad. El juez me mandó a terapia obligatoria. Mi terapeuta se llamaba Rosa, una mujer de unos 60 años, pelo canoso recogido en un moño, con esa forma de mirarte que hace que las mentiras se te atraganten antes de salir. Con ella aprendí que el problema no era el mundo, era yo. Tardé 2 años en convertirme en alguien que podía mirarse al espejo sin asco. Y fue entonces cuando conocí a Valeria. La vi por primera vez en una librería de segunda mano un sábado por la mañana. Llevaba un jersey verde oscuro, demasiado grande para ella, el pelo negro recogido en un moño descuidado, y tenía ese tipo de concentración absoluta en los libros que hace que el mundo a su alrededor desaparezca. Estaba leyendo la contraportada de una novela gráfica con el ceño ligeramente fruncido, como si el libro le hubiera dicho algo que no terminaba de convencerla. Me acerqué. Le pregunté qué leía. Ella levantó la vista sin sobresalto, como si no le sorprendiera que un desconocido le hablara, y me dijo el título con total naturalidad. Estuvimos hablando 40 minutos entre las estanterías. Cuando salimos a la calle, seguimos hablando otros 20. Cuando nos despedimos, yo llevaba su número en el teléfono y una sonrisa que no recordaba haber tenido en años. Valeria escribía relatos cortos en un blog que tenía poca audiencia, pero mucha personalidad. Sus historias eran de ese tipo que te dejan un sabor raro en la boca, como cuando comes algo que no sabes identificar, pero que definitivamente te gusta. Tenía una imaginación oscura envuelta en una forma de ser luminosa, y esa contradicción me fascinó desde el principio. Antes de que nuestra segunda cita se convirtiera en tercera, le conté todo. Mi pasado, las cosas que había hecho, la orden de alejamiento, los 2 años de terapia. No lo hice para impresionarla. Lo hice porque sentí que si no lo decía entonces, nunca podría mirarla a los ojos con honestidad. Valeria me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Gracias por contármelo». Y le dio otro sorbo a su café. Llevábamos 1 año y 8 meses juntos cuando ocurrió el accidente. Sus padres tenían una casa rural en la sierra, y cada invierno la familia al completo pasaba allí la primera semana de enero. Ese año yo no pude ir. Tenía un proyecto en el trabajo que no podía dejar tirado. Y aunque me dolió quedarme, Valeria lo entendió perfectamente. Me mandó un mensaje el primer día diciendo que había llegado bien. El segundo día me mandó una foto de la nieve en el jardín. El tercer día no supe nada de ella. Al principio no le di importancia. La cobertura en la sierra era mala, y Valeria a veces se desconectaba del teléfono durante horas cuando quería concentrarse en escribir. Pero al 4.º día sin señales empecé a inquietarme. Al 5.º día llamé a su madre directamente. No contestó. Llamé a su padre. Tampoco. La llamada que recibí esa noche fue de un número desconocido. Era un hombre. Se identificó como el médico de urgencias del hospital más cercano al pueblo. Me dijo que Valeria estaba ingresada, que había habido un incidente en la casa, que sus padres no habían sobrevivido.
No recuerdo haber cogido las llaves del coche. No recuerdo haber conducido. Recuerdo que en algún momento estaba en la carretera oscura y en otro estaba en el pasillo blanco de urgencias con las manos temblando. Valeria estaba viva. Tenía vendas en el brazo izquierdo y en el muslo derecho. Heridas superficiales, me dijeron. Físicamente estaba bien. Pero cuando entré en la habitación y la vi, algo en mi pecho se apretó de una forma que no supe explicar. Estaba mirando el techo. No me miró cuando entré. No reaccionó al sonido de la puerta. Me acerqué, me senté a su lado, le puse la mano en el brazo suavemente y dije su nombre. Giró la cabeza hacia mí muy despacio. Sus ojos me encontraron. Y por un instante, solo un instante, tuve la sensación extraña e irracional de que algo detrás de esos ojos estaba calculando quién era yo. La enfermera me explicó después que estaba en shock, que era anormal, que había perdido a sus padres de golpe y que el cerebro a veces se desconecta cuando el dolor es demasiado grande. Le dije que lo entendía, pero esa mirada no se me fue de la cabeza en días. Valeria se mudó a mi apartamento cuando le dieron el alta. Al principio interpretaba todo como síntomas del duelo. Se olvidaba de cosas que sabía hacer de sobra. Tardó varios días en recordar cómo usar el microondas. Una mañana la encontré en la cocina sosteniendo una taza de café con las dos manos, mirándola como si no supiera muy bien para qué servía. Cuando le pregunté si estaba bien, me miró y dijo que sí, con una voz completamente plana. No era la voz de Valeria, era su voz, sí, la misma frecuencia, el mismo tono, pero sin el peso detrás. Los médicos lo llamaron amnesia disociativa. Me explicaron que situaciones de trauma extremo pueden provocar lagunas de memoria significativas, incluso pérdida de habilidades básicas aprendidas. Me dijeron que con tiempo y paciencia, muchas cosas volvían solas. Así que tuve paciencia. Le enseñé a cocinar las cosas que a ella le gustaban, las mismas recetas que me había enseñado ella a mí meses antes. Le enseñé a usar el ordenador portátil nuevo que le compré cuando el suyo quedó destrozado en el incidente. Le mostré fotos de sus amigos, de sus viajes, de los lugares que había querido. Miraba las fotos con atención, pero no con reconocimiento, con curiosidad. Las cosas empezaron a ponerse raras de verdad 3 meses después de que llegara. El primer signo fue menor, tan menor que casi lo paso por alto. Estábamos cenando cuando ella alargó la mano y cogió el trozo de carne cruda que yo acababa de sacar del paquete para adobar. Lo sostuvo entre los dedos unos segundos, lo estudió y luego lo dejó en el plato con una expresión que no supe leer. Le pregunté qué hacía. Me dijo, nada, quería ver cómo era. No le di más vueltas. El segundo signo ocurrió una semana después. Me desperté a las 3 de la mañana con esa sensación de que algo en la habitación había cambiado. Abrí los ojos despacio y la vi. Estaba de pie junto a mi lado de la cama, completamente inmóvil, mirándome. Solté un grito ahogado y encendí la lámpara de golpe. Valeria parpadeó bajo la luz. Me dijo que no podía dormir, que verme dormir a mí le ayudaba. Me dije a mí mismo que era el trauma. Me dije que los supervivientes de pérdidas traumáticas a veces desarrollan miedos a la soledad, necesidad de presencia humana constante. Me lo dije tantas veces que casi lo creí. Pero empezó a ocurrir cada noche. El tercer signo fue el que me rompió la negación en 2. Estaba en el trabajo. Valeria solía quedarse en casa, leyendo o viendo documentales. Ese día volví antes de lo esperado porque me encontraba mal. Aparqué el coche, subí las escaleras, abrí la puerta con cuidado. El salón estaba vacío. Fui a la cocina. Valeria estaba de espaldas a mí, junto a la encimera, con los hombros ligeramente curvados sobre algo.
Oí un sonido que tardé un segundo en identificar. Un sonido húmedo, rítmico, como masticar. Carraspeé. Se giró. Tenía los labios manchados de rojo oscuro. En la encimera, delante de ella, había un trozo de carne que yo no había cocinado. Cruda, a medias. Me miró con una expresión completamente tranquila. «Tenía hambre», dijo. Eso fue todo. Tenía hambre. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá con los ojos clavados en el techo, repasando todo. Los olvidos, la mirada en el hospital, las noches de pie junto a mi cama, la carne cruda. Las búsquedas que había visto semanas antes por accidente en el historial del ordenador. Las había pasado por alto porque me habían parecido raras, pero explicables. Cosas sobre comportamiento animal, sobre instintos primitivos, sobre registros de desapariciones en zonas boscosas. Una búsqueda en particular me volvió a la mente como un golpe. ¿Cuántos días puede sobrevivir un humano sin comer carne? Cogí el teléfono y llamé a Rosa, mi antigua terapeuta. Eran más de las 12 de la noche. Me dio igual. Cuando contestó, le dije que necesitaba hablar, que algo iba muy mal y que no sabía cómo explicarlo. Rosa escuchó todo en silencio. Cuando terminé, tardó en responder. Lo que me dijo no era lo que esperaba. Me dijo que semanas antes de mi llamada había recibido la visita de un hombre que trabajaba para una organización que ella no podía nombrar. Que ese hombre le había preguntado por mí específicamente. Que le había dejado un número de teléfono y le había dicho que si yo alguna vez la llamaba con preguntas sobre Valeria, me lo pasara. Me quedé helado. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, le pregunté. Porque esperaba que no fuera necesario, respondió. Llamé al número esa misma noche. Un hombre contestó al segundo tono. Voz tranquila, profesional. No me dio su nombre. Me preguntó dónde estaba Valeria en ese momento. Le dije que durmiendo. Me dijo que bien, que no la despertara, que no le dijera nada de la llamada. Luego, me preguntó si alguna vez había investigado qué ocurrió realmente en la casa de la sierra. Le dije que lo que me habían contado era que un oso había entrado en la casa. Se quedó en silencio unos segundos. No fue un oso, dijo. No voy a entrar en todos los detalles de lo que me contó ese hombre, porque hay partes que todavía no termino de entender. Pero sí voy a contarte lo que entendí. En la zona donde está la casa rural de los padres de Valeria, hay registros de desapariciones que se remontan a décadas atrás. Senderistas, cazadores, una familia entera en los años 90. En todos los casos, si había supervivientes, los supervivientes volvían distintos. No psicológicamente distintos. Distintos de una forma que los médicos no podían explicar con ningún diagnóstico conocido. El hombre me dijo que lo que atacó a Valeria y a sus padres no era un animal. Me dijo que los padres de Valeria habían muerto protegiéndola. Y me dijo que Valeria, la Valeria que yo conocía, la que escribía relatos con sabor extraño y se reía con la boca abierta y me había escuchado confesar mis peores años sin juzgarme, esa Valeria probablemente no había sobrevivido al ataque. Lo que vivía en mi apartamento había aprendido a ser ella observando. Había aprendido mis rutinas, mis hábitos, mi nombre, la historia de nuestra relación. Lo había aprendido todo de la misma manera que uno aprende un idioma nuevo. Con esfuerzo, con errores, con una dedicación metódica que daba todavía más miedo que cualquier otra cosa. Había convivido con ello durante 6 meses. Había dormido a 3 metros de distancia de ello cada noche. El tercer signo fue el que me rompió la negación en 2. Estaba en el trabajo. Valeria solía quedarse en casa, leyendo o viendo documentales. Ese día volví antes de lo esperado porque me encontraba mal. Aparqué el coche, subí las escaleras,
Abrí la puerta con cuidado. El salón estaba vacío. Fui a la cocina. Valeria estaba de espaldas a mí, junto a la encimera, con los hombros ligeramente curvados sobre algo. Oí un sonido que tardé un segundo en identificar. Un sonido húmedo, rítmico, como masticar. Carraspeé. Se giró. Tenía los labios manchados de rojo oscuro. En la encimera delante de ella había un trozo de carne que yo no había cocinado. Cruda, a medias. Me miró con una expresión completamente tranquila. «Tenía hambre», dijo. Eso fue todo. Tenía hambre. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá con los ojos clavados en el techo, repasando todo. Los olvidos, la mirada en el hospital, las noches de pie junto a mi cama, la carne cruda, las búsquedas que había visto semanas antes por accidente en el historial del ordenador. Las había pasado por alto porque me habían parecido raras, pero explicables. Cosas sobre comportamiento animal, sobre instintos primitivos, sobre registros de desapariciones en zonas boscosas. Una búsqueda en particular me volvió a la mente como un golpe. ¿Cuántos días puede sobrevivir un humano sin comer carne? Cogí el teléfono y llamé a Rosa, mi antigua terapeuta. Eran más de las 12 de la noche. Me dio igual. Cuando contestó, le dije que necesitaba hablar, que algo iba muy mal y que no sabía cómo explicarlo. Rosa escuchó todo en silencio. Cuando terminé, tardó en responder. Lo que me dijo no era lo que esperaba. Me dijo que semanas antes de mi llamada había recibido la visita de un hombre que trabajaba para una organización que ella no podía nombrar, que ese hombre le había preguntado por mí específicamente, que le había dejado un número de teléfono y le había dicho que si yo alguna vez la llamaba con preguntas sobre Valeria, me lo pasara. Me quedé helado. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», le pregunté. «Porque esperaba que no fuera necesario», respondió. Llamé al número esa misma noche. Un hombre contestó al segundo tono. Voz tranquila, profesional. No me dio su nombre. Me preguntó dónde estaba Valeria en ese momento. Le dije que durmiendo. Me dijo que bien, que no la despertara, que no le dijera nada de la llamada. Luego me preguntó si alguna vez había investigado qué ocurrió realmente en la casa de la sierra. Le dije que lo que me habían contado era que un oso había entrado en la casa. Se quedó en silencio unos segundos. «No fue un oso», dijo. «No voy a entrar en todos los detalles de lo que me contó ese hombre, porque hay partes que todavía no termino de entender. Pero sí voy a contarte lo que entendí. En la zona donde está la casa rural de los padres de Valeria, hay registros de desapariciones que se remontan a décadas atrás. Senderistas, cazadores, una familia entera, en los años 90. En todos los casos, si había supervivientes, los supervivientes volvían distintos. No psicológicamente distintos. Distintos de una forma que los médicos no podían explicar con ningún diagnóstico conocido. El hombre me dijo que lo que atacó a Valeria y a sus padres no era un animal. Me dijo que los padres de Valeria habían muerto protegiéndola. Y me dijo que Valeria, la Valeria que yo conocía, la que escribía relatos con sabor extraño, y se reía con la boca abierta, y me había escuchado confesar mis peores años sin juzgarme. Esa Valeria probablemente no había sobrevivido al ataque. Lo que vivía en mi apartamento, había aprendido a ser ella observando. Había aprendido mis rutinas, mis hábitos, mi nombre, la historia de nuestra relación. Lo había aprendido todo de la misma manera que uno aprende un idioma nuevo, con esfuerzo, con errores, con una dedicación metódica que daba todavía más miedo que cualquier otra cosa. Había convivido con ello durante 6 meses. Había dormido a 3 metros de distancia de ello cada noche. El hombre me dijo que no hiciera nada esa noche, que actuara con normalidad, que al día siguiente, a las 8 de la mañana,
Habría un equipo esperando en la calle. Le pregunté qué le iban a hacer. No me respondió directamente. Me dijo, «No estará en peligro si coopera». Colgué. Me quedé sentado en el sofá en la oscuridad durante no sé cuánto tiempo. En algún momento me quedé dormido sin querer. Me desperté de golpe a las 4 de la mañana. La habitación estaba en silencio. Demasiado en silencio. Me incorporé despacio y miré hacia la puerta. Ella estaba en el umbral. No estaba de pie junto a mi cama como otras noches. Estaba en el marco de la puerta, apoyada en el lateral, con los brazos cruzados, y me miraba de una forma que nunca antes me había mirado. Sabía que había hecho la llamada. No sé cómo lo sé. Simplemente lo sé. Porque lo que vi en su cara en ese momento no era la expresión vacía de los últimos 6 meses. Era algo mucho más antiguo que eso. Algo que llevaba ahí desde el principio, guardado con cuidado detrás de los gestos aprendidos y las respuestas calculadas. Hambre. Y algo más. Algo que, en un humano llamarías decepción. Me levanté despacio. Ella no se movió. Fui hacia la puerta de entrada sin quitarle los ojos de encima. Cuando puse la mano en el pomo, habló. No voy a repetir lo que dijo. Solo te digo que usó la voz de Valeria perfectamente, y que las palabras que eligió eran las que Valeria habría dicho, y que por eso fue lo más terrorífico de toda la noche. No el silencio, no la oscuridad, no los 6 meses de mentira vivida, sino ese último intento de hacerme quedar. Abrí la puerta y salí. El equipo estaba en la calle antes de las 8, como habían prometido. No voy a describir lo que pasó después porque firmé varios documentos que me impiden hacerlo. Lo que sí puedo decirte es que lo que vivió en mi apartamento durante 6 meses no era Valeria, y que el cuerpo de Valeria, el cuerpo real, fue encontrado semanas después en la sierra, a varios kilómetros de la casa. Retomé la terapia con Rosa. Tardé mucho tiempo en dormir bien. Sigo tardando, a veces. A veces me pregunto cuándo exactamente ocurrió el cambio. Si fue en el hospital, en la habitación blanca, cuando la vi mirar el techo. Si ya desde el principio, lo que tenía delante no era ella. Si hubo algún momento en que Valeria y yo compartimos la misma habitación después del accidente.